definición, ya sabemos que es algo bastante panorámico lo que expresa una definición. Simplemente presenta una serie de sintomatologías, ¿no? Síntomas y signos típicos de una reacción ventricular secundaria del corazón, o sea, funcionando ventricular, ¿no? Tanto de los síntomas actuales como los que el paciente haya referido anteriormente, es decir, antes se decía que los síntomas en este momento. Cuando hablamos de antecedentes de estos síntomas, estamos hablando de un paciente que probablemente tuvo insuficiencia cardíaca y mejoró en el tiempo y no tiene sintomatología. Entonces, está incluyendo también a ese grupo de pacientes, ¿no? Es una definición actualizada. Bueno, esta es una enfermedad que no solamente involucra el corazón, es una enfermedad sistémica que afecta a varios órganos, pulmón, riñón, ahora tenemos síndrome cardiorrenal, otro tipo de problemas metabólicos, compromiso hepático, etc. Entonces es una enfermedad sistémica, ¿no? Y tiene alta mortalidad, hacemos hospitalizaciones frecuentes, uso del sistema de salud, ¿no? Y evidentemente tiene muy alto costo. El tratamiento resulta ser oneroso y bastante complejo. Este resulta de la reducción del gasto cardíaco, son las variables hemodinámicas, y bueno, unos cambios hemodinámicos en el cuerpo. Hay aumento de las presiones en las cavidades, sobre todo en las cardíacas involucradas, ¿no? La presión de llenado, el reposo del esfuerzo se puede incrementar. Hay una evidencia objetiva de congestión retrógrada, ¿no? Tanto de la zona pulmonar como de la falla izquierda. Y también puede, si es que en el tiempo progresa la enfermedad, también generar una congestión sistémica. Hay todo un desencadenamiento de mecanismos compensatorios que modifican una serie de alteraciones metabólicas, como por ejemplo el péptido auricular, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático, etcétera, que son todo el desarrollo neurohumoral consecuente de la falla cardíaca. Este tipo de alteraciones generan una serie de cambios también en el corazón intrínsecos, como la regulación cardíaca. Bueno, evidentemente hay un poco aporte de oxígeno al sistema porque el cambio gaseoso se genera con, digamos, adecuadas presiones a nivel del parte tisular. La siguiente. Bueno, cualquier tipo de alteraciones en cualquier parte de estos órganos puede producir insuficiencia cardíaca, es decir, el pericardio, el endocardio, las válvulas, ¿no? Evidentemente el miocardio, y bueno, alteraciones dentro de la conducción, como por ejemplo la fibrilación auricular puede desencadenar una insuficiencia cardíaca. Consecuentemente, falla la bomba, hay una fibrilación neurohumoral, una alteración metabólica sistémica, y bueno, esto tiende a ser progresivo en el tiempo, ¿no? Evidentemente de manera progresiva. Bueno, esta es más o menos una definición esquemática, una serie de alteraciones estructurales, por ejemplo, hipertrofia del músculo izquierdo, daño valvular recapitante o obstructivo, estenosis o insuficiencia, y aumento del tamaño de la cámara cardíaca. Se puede ver alteraciones funcionales, como son la presión de eyección en algunas cardiopatías dilatadas, que generan una serie de síntomas y signos. Y adicionalmente se pueden poner de evidencia una serie de alteraciones en la parte neurohumoral, como el péptido auricular, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático, cambios radiográficos que son característicos, signos ecocardiográficos, que como son más o menos típicos de falla cardíaca, y bueno, podría haber en algunos casos alteraciones del cateterismo cardíaco, es decir, por ejemplo, paciente postinfarktado podría haber una alteración isquémica, una obstrucción de una de las arterias. Y evidentemente la expresión clínica es una falla cardíaca. La siguiente. Bueno, ¿qué síntomas se producen típicos en esta enfermedad, ¿no? Disnea de reposo o disnea de ejercicio. Cuando la disnea está en reposo, usualmente el cuadro suele ser muy avanzado. Hay fatiga, porque hay reducción del gasto cardíaco en estos pacientes, edema por congestión, en miembros inferiores sobre todo. En los pacientes que tienen falla cardíaca izquierda, evidentemente puede haber complicación pulmonar. De hecho, la disnea puede ser síntoma de una congestión a nivel pulmonar, ¿no? Y síntomas típicos y signos típicos son taquicardia. Recordemos que la caída del gasto cardíaco genera compensatoriamente incremento de la frecuencia cardíaca para evitar la caída de la presión. Entonces hay taquicardia, hay taquimia compensatoria, hay, bueno, ese ruido se puede estar presente, hay crépitos pulmonares por la congestión, garganta pulgar, se incrementa la inflación yugular por la congestión del lado derecho, cavidades derechas, ¿no? Edema, hepatomegalia, que todos son síntomas de congestión derecha. Bueno, evidentemente en los estudios por exámenes auxiliares puede haber alteraciones objetivas, como en la placa síndrome de congestión,
en ecocardiografía podemos ver crecimiento de cavidades, hipertrofia de la izquierda y en algunos casos podemos ver signos de insuficiencia valvular. Bueno, evidentemente trastorno metabólico, ¿no? Recién. Bueno, eso es la alta prevalencia, como decíamos, en el mundo hay un promedio de 65 millones de personas con falla cardíaca y en crecimiento, ¿no? La incidencia es de 1 a 9 por cada 1000 personas por año, sobre todo en Estados Unidos, pero en los países subdesarrollados suele ser un poquito menos la prevalencia, ¿no? La incidencia, ¿no? De 1.9 casos en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Y en los pacientes con, y la prevalencia, perdón, más o menos es 1.3% aproximadamente. En los países de desarrollo suele ser más precoz, tal vez con mayor cantidad de pacientes, porque tienen mayores enfermedades degenerativas por el incremento de la expectativa de vida. Por encima de los 60 años, probablemente la prevalencia, la incidencia se incrementa exponencialmente. Por ejemplo, en Latinoamérica, por encima de 75 años, se puede encontrar el 5.5%, ¿no? Y en los pacientes en países desarrollados, por encima de 70 años, puede haber más o menos, puede haber 10%, más de 85 años, el 30% de los casos tienen falla cardíaca. Lo que nos está diciendo es que es una enfermedad que se incrementa con el transcurso de edad, ¿no? Bueno, y evidentemente, mientras más vieja sea la población, mayor cantidad de enfermedad cardiovascular, ¿no? Tiene alta mortalidad, como es altamente variable, evidentemente, dependiendo de qué país estamos hablando, pero ello puede llegar incluso hasta 50% anuales, como en el caso de insuficiencia aguda. A 5 años, como decimos hace un momento, la mortalidad suele ser la mitad de los pacientes fallecen antes de los 5 años. Entonces, es una entidad que hay que darle mucha importancia, ¿no? Mucho depende de qué estadio o clase funcional tiene para hablar de mortalidad. Por ejemplo, si tiene 3 o 4, la sobrevida a un año no es un 40%, es el 60% se muere con este estadio de falla cardíaca. Bueno, sigamos. Vuelvo a resaltar, ¿no? En la falla cardíaca crónica, la mortalidad suele ser un poquito menor que la falla cardíaca aguda, ¿no? Alrededor de 20 y tantos % en la falla cardíaca aguda y el 6% en la crónica. Y que la aguda puede estar vinculado a unas enfermedades que son de alta mortalidad. Por ejemplo, un infarto puede desencadenar una falla cardíaca aguda y evidentemente el infarto puede tener una serie de percances en la evolución post-infarto que generan mortalidad. Bueno, en la crónica, los de a 5 años, 62% en casos de varones, mujeres 43%. La mortalidad anual por enfermedad coronaria, digamos en 46%, sin enfermedad coronaria 23%. Entonces decimos que las patologías cardiovasculares asociadas a la isquemia, la enfermedad coronaria, tienen mayor mortalidad que los que no son asociados a este tipo de problemas. En la falla cardíaca aguda, la mortalidad puede ser hasta 4 o 7%. A 60 a 90 días puede hasta 11% de mortalidad. Y las redes suelen ser más frecuentes en este grupo de pacientes. Entonces, la mortalidad es un tema fundamental en nuestros pacientes. Falla cardíaca que requiere mucha atención con el sistema de salud. Bueno, vamos a ver que en el curso de los años también se va incrementando según el nivel de falla cardíaca y el tipo de falla cardíaca. Continuamos. Bueno, alta mortalidad, ya sabemos, hay una serie de factores descompensantes que también están involucrados, limita la calidad de vida y bueno, evidentemente es un problema de salud pública y es una causa importante en el sistema de salud. Bueno, en el año 2012, 825 nuevos casos anualmente en Estados Unidos, ¿no? Y ahora tenemos al 30, la proyección al 2030, 8.1 millones de americanos con falla cardíaca. Entonces el gasto se incrementa exponencialmente, ¿no? En España, vemos que de 40 años, bueno, es la primera causa de hospitalización de pacientes mayores de 65 años, lo cual nos da un costo altísimo en el sistema de salud. Así. Bueno, también lo mismo. Igualmente, la mortalidad comparativa entre la falla aguda y la falla crónica, vemos que la falla aguda en rojo es mucho mayor que la falla crónica. Así. Este es un estudio a nivel de Perú, en salud pública, en el Hospital de Bariati, y lo que vemos en el primer cuadro, ¿no? La falla cardíaca se incrementa con el grupo etario. Vemos que hay mayor cantidad de falla cardíaca en los pacientes por encima de los 40 años. Por debajo de los 40 años la cantidad es mínima. Está vinculado a una serie de enfermedades o comorbilidades, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, arritmia cardíaca, enfermedad renal crónica, diabetes, anemia, lipidemias y enfermedad valvular. ¿De acuerdo?
Vemos que es una causa frecuente de hospitalización y de rehospitalización. Vemos hasta 5 o 6 hospitalizaciones en un solo paciente. Entonces es una enfermedad que tiene muy alto costo hospitalario en el sistema de salud. La estancia hospitalaria suele ser también variable, puede estar desde 3 días hasta más de un mes, ¿no? Dependiendo del grado, la gravedad del paciente. Pero vemos que hay una serie de sintomatologías vinculadas, que son los clásicos síntomas y signos de una insuficiencia cardíaca paciente. Es un estudio del año 2017. Bueno, ahora último, se ha reformulado las clasificaciones y por ser una clasificación altamente operativa, se ha logrado clasificar, o sea, dispuesto la clasificación según la fracción de edición del retículo isquial. Luego vamos a explicar todo esto. Entonces, según la FEI, hablamos de fibra reducida por la fracción de edición menor al 40%, ¿no? Ligeramente reducida entre 41 y 49%, FEI preservaba más del 50%, mayor al 50%, y la FEI mejorada es aquel paciente que tuvo una FEI por debajo de 40, pero respecto al tratamiento mejoró al menos 10 puntos por encima de su basal. Entonces, ahí tenemos FEI mejorada. Así. Bueno, vamos a ver un poco de la fisiopatología, que es un poquito compleja, pero es muy importante que algunos tips los visualicen. Luego la sarcómera, que es el músculo cardíaco. Ahí vemos las zonas C, las zonas H, que son las zonas de digamos, intersección entre la esquina de la miosina. Vemos arriba la representación esquemática del músculo cardíaco y vemos abajo la parte del sarcómera, ¿no? Vemos que el calcio es una molécula fundamental en el inicio de la contracción miocardia. Vemos que, digamos, activa, digamos, se libera el calcio, la contracción, digamos, del ventrículo izquierdo, o del ventrículo, la reacción más general del músculo cardíaco, libera el calcio al intracelular, ¿no? Ya sea del retículo endoplasmático hacia la célula, hacia el citoplasma, o ya sea de la acumulación extracelular hacia el intracelular. Y el calcio es una molécula importante que gatilla, digamos, el evento de la contracción muscular, ¿no? Y genera el desplazamiento respectivo en la cisma, ¿no? Así. Hay una serie de moléculas involucradas, perdón, podemos regresar al anterior, en la contracción. Como lactina, miosina, y una molécula que se llama la titina, que es sumamente importante para la ley de Frankenstein, que lo vamos a ver más adelante. Así. Bueno, acá vemos una representación esquemática también del mecanismo del calcio, ¿no? Entonces el calcio de ley estabilita, de los túbulos T, que son imaginaciones dentro del músculo cardíaco, ¿no? Y de la zona del retículo endoplasmático hacia el citoplasma. La disminución del calcio genera la contracción muscular y la digamos, extracción del calcio del citoplasma genera también la contracción muscular. Así. Bueno, aquí vemos el músculo de la titina, la proteína que la titina. Usted sabe que existe la actina, la miosina en el músculo cardíaco, pero vamos a tomar el tema de la titina. La titina es una proteína, ustedes ven arriba en esa zona espiralada en celeste, es una proteína que tiene cierta particularidad, ¿no? Que cuando se elonga, evidentemente genera una fuerza potencial elástica de contracción, de relajación o de retracción, digamos, del músculo, ¿no? Cuando se estira demasiado, esa capacidad elástica permite, digamos, que se contraiga nuevamente. Porque cuando se contrae el músculo, también esa proteína tiene tendencia a estirarse, creando también una fuerza potencial de relajación, ¿no? Entonces, esta proteína es fundamental para el mecanismo de la ley de Frankenstein. Es decir, cuando el músculo se distiende, tiene mayor fuerza de contractilidad al momento de la fase de contracción, ¿no? Entonces, este mecanismo nos permite decirle que a mayor cantidad de volumen del músculo cardíaco, probablemente se incrementa la fuerza de contracción y permite la dirección adecuada, ¿no? Así. Bueno, ahí vemos cómo se sensibiliza. De forma global, todas las proteínas intervienen de esa forma, ¿no? Una longitud mayor de sarcómero es una mayor fuerza de contracción miocardial. Así. Bueno, acá una serie de efectos del sistema simpático a nivel del corazón, ¿no? Ahí vemos los neurotransmisores con la adrenalina, ¿no? Los receptores beta-adrenérgicos que tienen una serie de cambios, la ATP, la metoxiclasa, y bueno, el mecanismo final, el resultado final, la consecuencia final del efecto simpático es el efecto inotropo positivo, es decir, mejora la fuerza de contracción miocárdica, aumenta el efecto de la frecuencia cardíaca y se incrementa la respiración ventricular,
y el efecto isotrópico, es decir, a mayor distensibilidad, mayor fuerza de contracción. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, estos tres efectos son fundamentales en el corazón. ¿De acuerdo? El efecto inotrópico, cronotrópico y isotrópico. La siguiente. Bueno, el volumen stroke. Recordemos que la parte baja del ángulo inferior derecho, cuando la válvula del corazón, el ventrículo izquierdo, se va contrayendo, evidentemente se cierra la válvula mitral, ¿verdad? El cierre de la válvula mitral determina inicia una contracción del ventrículo izquierdo en forma isovolumétrica porque no ha cambiado el volumen, ¿verdad? Entonces, en un momento en el cual las presiones se incrementan hasta vencer la resistencia de la válvula aórtica, en ese momento es una contracción isovolumétrica. Una vez que se apertura la válvula aórtica, hay una eyección del volumen ventricular izquierdo hacia la aorta, ¿verdad? Que en algún momento las presiones a ese nivel del ventrículo izquierdo se van reduciendo por debajo de la presión de la aorta. En ese momento se termina el cierre de la válvula aórtica, ¿verdad? Y esa relajación lenta, progresiva del ventrículo izquierdo, pues determina la acción isovolumétrica que mencionamos, ¿no? Hasta llegar un momento por debajo de las presiones de la válvula mitral, en el cual se apertura la válvula mitral y se genera un llenado ventricular, ¿de acuerdo? Que se va a ir incrementando el nivel de presiones hasta llegar a un momento en que la válvula mitral o las presiones se igualan a la aurícula izquierda y la válvula mitral se cierra, ¿verdad? También se llama el volumen ventricular izquierdo. Entonces, esa variación de volumen entre la sístole y la diástole, entre la fase de relajación y contracción, le llaman volumen stroke, es la cantidad de sangre que el corazón inyecta en cada lateral, ¿verdad? Ese es el volumen stroke, ¿de acuerdo? Si nosotros incrementamos por el volumen por minuto, o sea, esta cantidad de volumen, multiplicamos por las veces que se produce en un minuto, estamos ante el gasto cardíaco, ¿verdad? Es decir, multiplicamos el volumen stroke por la frecuencia cardíaca y obtenemos el gasto cardíaco. Así. Bueno, ahí tenemos la variable. El volumen stroke es un volumen que depende de varias variables. Que depende de la precarga, la cantidad de sangre que llega al corazón, depende de la fuerza de contractividad miocárdica y después depende de la resistencia o la sistémica, en este caso las arterias, ¿verdad? Si nosotros multiplicamos por las veces que late en un minuto, digamos, gasto cardíaco, si multiplicamos por la frecuencia cardíaca. Entonces, el gasto cardíaco resulta fundamental, central, digamos, en el tema de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una caída del gasto cardíaco, que es el mecanismo fundamental de una insuficiencia cardíaca, entonces se incrementa por compensación la frecuencia cardíaca, secundaria a una activación del sistema simpático, ¿verdad? Y por otro lado, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se incrementa su tono para poder incrementar la vasoconstricción sistémica, produciendo un incremento en la resistencia vascular sistémica, ¿verdad? Para evitar la caída de la presión. ¿Qué pasa si la caída de gasto es enorme en el kit? El paciente llega a un estado de gasto tremendamente bajo, entonces ya no hay mecanismos compensatorios, entrando en un estado que se llama shock cardiogénico, que llega a un estado de hipotensión. Por más taquicardia que haga, por más resistencia vascular sistémica, la presión cae, porque el gasto cardíaco cae tremendamente, ¿verdad? Entonces, eso puede ser activado, puede activar una serie de quimioreceptores y vasoreceptores en el corazón, ¿no? Produciendo todos los mecanismos de la parte neuronal en la insuficiencia cardíaca. La siguiente. Bueno, la ley de Frankenstein es la capacidad intrínseca del corazón para adaptarse a los cambios de volumen de sangre que le llegan. Es decir, el corazón tiene que bombear toda la sangre que le llega, ¿de acuerdo? Significa que cuanto más se estira el músculo cardíaco longitudinal, mayor es la fuerza de contracción del cardio, gracias a este sistema de proteínas que hemos mencionado, ¿no? El corazón bombea toda la sangre que le llega por las venas. Eso es lo que nos dice la ley de Frankenstein. Así es. Bueno, ahí vemos las condiciones basales. Mientras un lado está el volumen sistólico, en el otro está la precarga. Mientras más volumen sistólico le llega, mayor precarga, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre en un paciente normal. ¿Qué pasa cuando existe una estimulación simpática? Simplemente se incrementa el volumen sistólico y el volumen diastólico ventricular también se incrementa, ¿verdad? Casi en forma, digamos, paralela, en forma lineal. Sigamos. Aquí vemos lo mismo, el volumen stop, el gasto cardíaco y la presión de la aurícula se incrementa de forma casi lineal, ¿no? Vemos lo mismo. Tanto el lado gasto izquierdo como el lado derecho, ¿ah?
¿Qué pasa si el lado izquierdo del corazón no hace lo que debía hacer? Va a generar repercusiones en el gasto del lado derecho. Lo mismo del lado derecho sobre el izquierdo. Entonces es un trabajo coordinado entre ambas variables, derecho e izquierdo. Bueno, siguiente. Bueno, ¿qué pasa en un paciente con insuficiencia cardíaca? Vemos arriba en la forma normal. Simplemente el volumen sistólico, evidentemente la precarga. ¿Verdad? ¿Qué pasa si un paciente incrementa el volumen sistólico? Si el volumen sistólico se incrementa, vamos a ver, el incremento de la precarga en los pacientes no genera el mismo volumen inyectivo en un paciente con insuficiencia cardíaca que un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca. El incremento es menor. Eso genera evidentemente una caída del gasto cardíaco por menor volumen sistólico. Y vemos unos pacientes en situaciones, digamos, en unas situaciones particulares. En morado es la contracción normal, un paciente con volumen sistólico versus el volumen sistólico, con gasto cardíaco. ¿No? Entonces, si tenemos un paciente que existe una situación X, por ejemplo, un ejercicio, ¿no? Existe un incremento, evidentemente, de volumen sistólico y volumen de stroke. Entonces el paciente va a tener, por el mecanismo como ustedes mencionados, inotropismo, se incrementa la frecuencia de contractilidad, se incrementa la poscarga, se incrementa el inotropismo, en condiciones normales. Pero un paciente que tiene falla cardíaca, el inotropismo no es el mismo, por lo tanto el volumen de stroke no es el mismo. Se disminuye la fuerza de contractilidad y disminuye la poscarga, y aumenta la poscarga. Estos pacientes son los que tienen expresión clínica de congestión retrógrada por la disminución del volumen, digamos, del volumen de stroke reducido en estos pacientes. ¿Qué pasa si el paciente tiene un cuadro mucho más marcado? Evidentemente, la caída de la presión puede ser el evento final de un paciente con falla cardíaca que se llama shock patogénico. Lo siento. Bueno, es algo muy parecido, lo mismo. Siguiente. Bueno, la ley de Laplace. La tensión de la pared aumenta a medida que se incrementa la poscarga. Es decir, la tensión de la pared está vinculada evidentemente a la presión y al radio del ventículo izquierdo y indirectamente proporcional al espesor de la pared. Y en estos pacientes, por ejemplo, un caso de estenosis aórtica, ¿no? Genera de manera progresiva cambios importantes en la remodelación cardíaca, produciendo una hipertrofia del ventículo izquierdo que incrementa el espesor de la pared y la tensión de la pared no se modifica, sigue siendo la misma. Es decir, a pesar de que se incrementa el nivel del espesor de la pared o las presiones incrementadas a nivel de la aorta, de la resistencia vascular aórtica, entonces genera una tensión de pared normal, no hay mayor modificación. Pero ¿qué pasa cuando no hay remodelación? Por ejemplo, pacientes con falla cardíaca aguda, estos pacientes no han tenido tiempo de remodelación, entonces las presiones y la tensión de la pared se incrementa exponencialmente. La siguiente. Sigamos. Bueno, aquí vamos a ver un poco de fisiopatología. El daño inicial del corazón, ¿no?, genera una serie de cambios en los miocitos cardíacos en insuficiencia sufren cambios que llevan a una pérdida progresiva de la presión central. Hay alteraciones evidentemente genéticas en la expresión genética de una proteína. Por ejemplo, se reduce la expresión genética de la proteína pesada de la miocina. Se incrementa la expresión de la miocina beta. Alteración de la proteína del citoesquelético, alteración del acoplamiento, de expresión y contracción. Hay desensibilización de la transmisión del sangre beta. Hay activación de los radicales libres de oxígeno e inflamación secundaria de los radicales libres de oxígeno, pérdida de miocitos y alteraciones de la análisis. Vamos a ver todos estos mecanismos. Reducción de la bomba de cardíaca o gasto cardíaco activando mecanismos compensatorios que son activación del sistema simpático, el sistema de testosterona y epíteto antidiurético auricular, que son los cambios neuromorales que son vinculados inicialmente a cambios compensatorios de la falla cardíaca, que después pueden ser cambios detrimentales de la evolución de la falla cardíaca. Lo siguiente. Bueno, ahí vemos toda la serie de alteraciones, ¿no?, importantes y efectos de la inflamación cardíaca en el pulmón. Alteración del miocito, acoplamiento de la excitación y la contracción, alteración de genes fetales, desinfección beta del nervio, hipertrofia, miocitólisis, como vemos más adelante, pérdida de miocitos, necrosis, apoptosis,
alteraciones de la matriz, fibrosis miocárdica, ¿no? Alteraciones del tamaño de las cámaras cardíacas, y etc. Así. En lo mismo, hay una serie de cambios importantes, no solamente en el miocitos, sino también en la matriz extracelular y la pérdida progresiva de músculo cardíaco, ya sea por necrosis o ya sea por apoptosis. Así. Y aquí vemos los radicales que son una parte fundamental de los cambios fisiológicos en la falla cardíaca, ¿no? Los radicales libres de oxígeno, recordemos que son tóxicos, sobre todo para los lípidos de la membrana, tanto de la célula como del núcleo, como de la mitocondria. Entonces genera toxicidad celular. Entonces esta toxicidad general puede producir inflamación y también puede producir activación de una serie de mecanismos, ¿no? Que producen finalmente cambios genéticos de remodelación cardíaca por solamente radicales libres de oxígeno. Otros mecanismos que están involucrados en esos radicales libres de oxígeno es la apoptosis y la necrosis celular, que vamos a ver más adelante. Así es. Ahí vemos todos los efectos que tienen los radicales libres de oxígeno: inflamación, apoptosis, necrosis por las vías mencionadas, ¿no? Es función contráctil, a veces en tipos ectoplasmáticos, o en fibrosis, ¿no? Y apoptosis por alteraciones en la toxicidad mitocondrial. Lo siguiente. Bueno, ahí vemos, hay una gran cantidad de radicales libres involucrados que son los responsables del estrés oxidativo que existe en el mundo, ¿no? Hay peróxido, el superóxido, el ciberperóxido, ¿no? También hay secundarios como radicales libres derivados del nitrógeno, el óxido nítrico, sí, estos tenían daño celular, así. Bueno, normalmente existe una serie de antioxidantes, tanto exógenos como endógenos, que manejan los radicales libres de oxígeno. Tenemos endógenos, las enzimas catalasas, glutasa, peroxidasa, etc. Y los exógenos como selenio, porque hay una serie de antioxidantes exógenos. Así. Bueno, entonces esos son los efectos que generan, digamos, a nivel de los radicales libres. Hay una serie de enfermedades vinculadas al radicales libres de oxígeno, entre ellas la falla cardíaca. Así. Bueno, ¿cómo se genera la muerte celular en los pacientes con falla cardíaca? Por vía apoptótica y por vía necrótica. Vamos a verlo así. Esta es la vía, en este caso vía apoptótica. Recordemos que una de las proteínas involucradas en la apoptosis es las caspasas, ¿verdad? Las caspasas son las responsables de la generación de todos los problemas de apoptosis. Bueno, la alteración del citocromo, recordemos que el citocromo es una proteína que tiene mucho que ver con el mecanismo mitocondrial y la generación de ATP. La alteración en la generación de ATP puede también involucrarse en la activación de la generación de caspasas. Y las caspasas son las responsables de la muerte celular. La siguiente. Y entonces, por necrosis. La necrosis está vinculada directamente con la radicales libres de oxígeno, produciendo toxicidad mitocondrial. Como hay una toxicidad mitocondrial, no hay buen aporte de ATP a los sistemas, y eso genera alteraciones en el cambio de sodio y potasio, todas las bombas que son dependientes de ATP, produciendo lesiones de tipo isquémico. La siguiente. Bueno, también se genera una serie de cambios para la remodelación cardíaca, con una serie de mecanismos vinculados realmente a los mediadores neuromorales mencionados. ¿De acuerdo? La función genética termina generando problemas de, digamos, de remodelación cardíaca. Así. Bueno, acá vemos la patogenia de la falla cardíaca. Recordemos que hay una serie de mecanismos compensatorios asociados a estos sistemas neuromorales. El episodio de índice produce lesión secundaria, remodelación del ventrículo izquierdo, disminución de la contractilidad, hipertrofia, apoptosis, fibrosis, y una serie de alteraciones fisiológicas en el corazón, mediados por todos los sistemas mencionados: el sistema renina, angiotensina, la endotelina, el natriureto tubercular, y también una serie de citoquinas que pueden estar implicadas en la inflamación, ¿no? Y cambian básicamente una serie de efectos hemodinámicos, entre ellos vasopresión sistémica, ¿no? Cambios estructurales en el músculo cardíaco, y finalmente determinan una insuficiencia cardíaca. Estos cambios neuromorales inicialmente son positivos para poder compensar la caída del gasto, pero hay un momento que estos mecanismos neuromorales también generan daño tóxico al corazón. Así es. Ahí vemos la remodelación cardíaca. Tenemos dos formas de remodelación cardíaca: la remodelación excéntrica, ¿no? Y la remodelación concéntrica. La forma concéntrica la vemos realmente en el paciente con hipertrofia de la izquierda asociados a
ejemplo, hipertensión arterial. Esta remisión concéntrica puede ser la expresión clínica de los pacientes con falla cardíaca con FEBI normal. Y los excéntricos, los pacientes que están asociados a falla cardíaca con FEBI disminuida. La siguiente. Son dos fenotipos clásicos de la falla cardíaca. La siguiente. Bueno, aquí vemos todo lo que hemos mencionado está en este esquema. La siguiente. Bueno, el paciente con FEBI reducida, remodelación cardíaca, dilatación global de cavidades y el FEBI disminuido, ¿no? Así. Lo mismo. Bueno, recordemos que el remodelado cardíaco puede producir una serie de efectos a nivel sistémico y generalmente eso ocurre porque hay una remodelación cardíaca producto de una sobrecarga hemodinámica. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver la respuesta a la sobrecarga hemodinámica, por un lado la sobrecarga de presión, por otro lado la sobrecarga de volumen. Ambos incrementan la tensión tanto en la fase sistólica como en la fase diastólica de la pared del ventrículo o de las cavidades cardíacas, produciendo productores mecánicos, señales circulares y ventriculares, remodelación ventricular y, por un lado, produce incremento de tamaño de los sarcómeros o aumento en serie de los sarcómeros produciendo hipertrofia excéntrica y, en primer caso, una hipertrofia concéntrica, que son la remodelación cardíaca producto de estos cambios hemodinámicos en los pacientes con falla cardíaca. Bueno, ahí tenemos todas las que estamos mencionando, la hipertrofia excéntrica, según sea hipertasa de hipertrofia. La siguiente. Lo mismo, vemos la remodelación cardíaca en diferentes escenarios clínicos. La siguiente. Bueno, todo lo que estamos viendo acá es que el rendimiento cardíaco se reduce en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Vamos a ver, mucha física. Lo mismo. La siguiente. Bueno, el corazón en realidad, cuando entra en insuficiencia cardíaca, se genera todo un cambio sistémico. No es una enfermedad solamente que involucra el corazón, es un cambio que afecta a múltiples órganos, multisistémicos, ¿no? Entonces hay una serie de efectos o, digamos, sistemas que se activan, ¿no? Sobre todo cuando están en la parte neuromoral, sobre todo en la parte del sistema central y periférico, son los que están involucrados en mecanismos, digamos, compensatorios neuromorales de la falla cardíaca, ¿no? Por un lado, vemos el corazón, entra en estado de falla cardíaca, genera una serie de activaciones a nivel central, ¿no? Que son una serie de receptores, ¿no? Y generan a nivel tronco simpático cambios en el tono simpático, que son los responsables pues, de generar la taquicardia, efectos vasoconstrictores a nivel sistémico, por ejemplo, a nivel renal, producen el famoso síndrome cardiorrenal. El nivel sistémico incrementa la resistencia muscular sistémica. Y el riñón, de sensa menor volumen, genera un incremento o la estimulación del sistema de aldosterona, produciendo los cambios típicos asociados a este sistema. Por otro lado, se libera también angiotensina 2, produciendo el incremento de tono del sistema angiotensina. Así, vemos todos los cambios hemodinámicos vinculados a la falla cardíaca, ¿no? Vemos que hay un incremento del sistema auricular, ¿no? Hay reducción del gasto cardíaco, reducción de la presión, se incrementa la resistencia vascular sistémica y los efectos concomitantes son consecuencias de este sistema. Por un lado, incremento del sistema renal produciendo aldosterona, ¿no? A nivel de riñón, lo que hace este sistema, por un lado, el sistema angiotensina, lo que es resistencia incrementada del sistema por vasoconstricción. Y el sistema aldosterona lo que hace es reabsorber agua y sodio del riñón, produciendo mayor sobrecarga de volumen. ¿De acuerdo? El sistema digamos, simpático lo que hace es incrementar la frecuencia cardíaca e incrementar la resistencia muscular sistémica. ¿Verdad? Lo siguiente. Entonces, hay una serie de sistemas que se activan. El sistema renal de aldosterona, al incremento de circulantes de epinefrina, de todas las catecholaminas, aumenta el tono vascular y evidentemente los cambios de remodelación cardíaca en el sistema mencionado. Así. Bueno, aquí vemos cómo actúa el sistema simpático, ¿no? Produciendo una serie de alteraciones: apoptosis, inotropismo positivo, hipertrofia, ¿no? Isotropismo, inotropismo y apoptosis. Así. Bueno, el sistema simpático del corazón tiene una serie de receptores, receptores alfa y beta. Los beta tienen efecto, básicamente, en eso que sabemos que tiene un efecto importante sobre el inotropismo y inotropismo, ¿no? Pero también genera remodelación cardíaca, hipertrofia de miocitos
pero también puede producir en estadios avanzados toxicidad, necrosis, apotosis y fibrosis, ¿no? A nivel renal, produce incremento de la vasoconstricción de la arteria venosa, arteriola deferente y venosa también. Activan el sistema renal de testosterona, aumenta la presión por la absorción de agua y sal en estos pacientes, produciendo mayor edema y congestión. ¿De acuerdo? Bueno, a nivel sistémico, vasoconstricción sistémica y hipertrofia vascular. La siguiente. El sistema renal de testosterona, la angiotensina 2, es un vasoconstrictor por excelencia. También tiene una estimulación directa sobre la aldosterona y la endotelina, produciendo la predisposición a termogénesis e hipertrofia vascular. Todos estos los efectos vinculados a la activación del sistema renina angiotensina aldosterona. La actividad simpática, tratamiento de son tratamientos asociados, carga de sodio tubular distal, aumenta la presión de perfusión renal y bueno, la reducción de renina puede producir la absorción de sodio por la tensión a nivel tubular directo, incremento de la C también, vasoconstricción y secreción de aldosterona. La siguiente. Bueno, estos son los mecanismos finales. Finalmente, el sistema lo que hace es mayor contracción vascular, mayor secreción, puede producir una mayor cantidad de absorción de agua y sol. La siguiente. Bueno, también es lo mismo, es el mecanismo final, ¿no? Vemos una serie de resultados involucrados, ¿no? Tanto para la remodelación cardíaca como para la inflamación y la termogénesis, y el mecanismo final de falla cardíaca producida por alteraciones, digamos, de la absorción de exceso de agua y sal. Es decir, bueno, vemos también que la inflamación es un cuadro central dentro de la falla cardíaca, que es responsable de varias alteraciones que ocurren a nivel del corazón, ya sea por la parte neuromoral, como es el sistema renal testosterona, pero también hay citoquinas involucradas que también son responsables de la cardiotoxicidad. Lo siguiente. Bueno, también lo mismo, daño de miocitos, el resultado final, cobramos sistemas. Lo siguiente. Bueno, todas las alteraciones neuromorales son sistemas que van completamente alterados y es un tema central incluso en el tratamiento, ¿no? La fisiopatología nos está dando qué tipo de tratamiento le estamos dando a los pacientes con falla cardíaca. De hecho, utilizamos bloqueadores de estos sistemas para poder evitar la toxicidad futura de estos sistemas en el corazón. Así. Bueno, lo mismo, todos los sistemas activados, ¿no? Una serie de sistemas neuromorales activados, por así decirlo. Lo mismo, la regulación producto de la alteración neuromoral simpática de la sistema de cerebral. Así. Bueno, entonces, ¿qué efectos sistémicos tiene la falla cardíaca? Por un lado, a nivel renal, digamos, hay infección renal por incremento del sistema del RAS, reducción de sodio y falla renal aguda. El famoso síndrome de pato renal, pero cardiorrenal, tiene dos formas, tanto la forma crónica como la forma aguda, puede ser producto de la hipoperfusión renal secundario a la insuficiencia cardíaca. A nivel esplánico hay vasoconstricción, ¿no? A nivel periférico, como hay vasoconstricción, las circulaciones son frías y cianóticas, ¿no? A nivel corazón puede reducirse el flujo coronario e incremento de la probabilidad de hacer infartos, ¿no? Caída del gasto cardíaco, y a nivel pulmonar puede haber congestión y edema agudo pulmonar. A nivel central puede haber alteraciones en la percusión cerebral y puede haber algún tipo de alteración en el estado mental del paciente. A nivel hepático puede haber congestión y también por obstrucción por hipoperfusión. A nivel intestinal, en algunos casos, puede haber vasoconstricción extrema, puede haber isquemia intestinal. Así. Bueno, ahí vemos la congestión tisular y vascular. En la congestión tisular, solamente lo que vamos a ver es edema por transvasación o, digamos, trasuración hacia el intersticio, produciendo las características clásicas de la congestión en las extremidades, por ejemplo, edema, o la presencia de la citis o la carga pleural secundaria de una falla cardíaca, por incremento de la presión endostática sistémica. Y también puede haber congestión vascular, por ejemplo, tenemos la infiltración yugular, el flujo hepatocelular son signos de congestión
congestión vascular. A nivel pulmonar puede haber también ambos escenarios, tanto congestión vascular, que vemos esa remodelación clásica, esa distribución clásica de los vasos sanguíneos en el pulmón hacia arriba, es signo clásico de congestión vascular. La presencia de edema pulmonar agudo y la remodelación son signos de congestión tisular. Así. Existe una serie de biomarcadores que están involucrados, ¿no?, asociados a este tipo de congestión. Por ejemplo, ahora último, el CA125 es un biomarcador que se correlaciona bastante bien con la congestión de tipo tisular tisular. Bueno, sigamos. Es la remodelación y las formas de falla cardíaca, rotación de visión normal y reducida, ¿no? Vemos que por ejemplo, a la izquierda, hacia arriba, es el mecanismo final que vemos en un paciente con FEBI normal. Y los pacientes que tienen remodelación excéntrica, vemos típicamente son rotación de visión reducida. Así. Lo mismo. Bueno, existe un subtipo de falla cardíaca de la forma aguda, ¿no?, generalmente de percepción súbita, ¿no?, que se presenta de manera inesperada y en algunos casos vinculados a problemas que pueden tener esa prestación, como los infartos. Generalmente son secundarios a una función cardíaca normal. Puede ocurrir con o sin cardiopatía previa, es un paciente que tiene un factor de riesgo cardiovascular, que nunca ha tenido un problema cardíaco intrínseco, probablemente un infarto es una situación de ese tipo. Puede ser pacientes que ya tienen una falla cardíaca previa, pero que por una serie de mecanismos descompensantes, por ejemplo, exceso de agua, exceso de sodio, de repente una descompensación infecciosa, qué sé yo, pueden gatillar una descompensación aguda en un paciente y presentarse con una falla cardíaca aguda. Entonces puede estar relacionada a una disfunción sistólica o diastólica, cualquiera de las dos, ¿no? La mortalidad suele ser más alta que la falla cardíaca crónica, son el 50% a los 6 meses. El tratamiento debe ser lo más rápido posible para poder mejorar el paciente. Entonces, el shock cardiogénico se ve más frecuentemente en la falla cardíaca aguda, en 10% de pacientes hospitalizados por infarto. Así es. Bueno, acá vemos la fisiopatología de la falla cardíaca aguda, ¿no? Un paciente que tiene cualquier tipo de desencadenante habitual, ya sea infecciones, una falla renal crónica o aguda, ¿no?, o el paciente tiene intervención de la dieta, no tomó su medicación, no abandonó el tratamiento, etc. Puede desencadenar una serie de cambios importantes agudos que no han generado remodelación cardíaca previa. Entonces es mucho más fácil que este paciente pase en sintomatología de congestión porque no ha habido esa remodelación cardíaca previa, no ha habido ese cambio de compensación inicial que ocurre en el paciente con falla cardíaca crónica. Bueno, hay una serie de cambios que ocurren en el corazón, en el riñón, en la parte neuromoral, ¿no?, que permiten finalmente generar una disfunción terminal de órgano, es decir, una falla multiorgánica. Un paciente con falla cardíaca produce hipotensión renal, puede producir una falla renal aguda, puede producir alteración de signa en diferentes órganos, por ejemplo, en el riñón, en el corazón, en el pulmón mismo, que dan problemas de disfunción terminal de órganos. Finalmente, una congestión sistémica y el paciente puede fallecer por compromiso multiorgánico. Así. Bueno, alteraciones hemodinámicas con la falla cardíaca, ya sabemos, de sobre todo el volumen inyectivo, del gasto cardíaco, del flujo sanguíneo regional, y se incrementa la presión del ventrículo izquierdo, la presión de la arteria capilar pulmonar, la aurícula derecha y la presión de la arteria pulmonar, secundarias a la congestión. Son las alteraciones hemodinámicas clásicas de la insuficiencia cardíaca. Así es. Bueno, los mecanismos compensatorios traen finalmente reducción nitrogenada, que puede ser falla renal aguda, hiponatremia por restricción de agua y sodio. Los pacientes tienen mayor cantidad de agua, mayor cantidad de sodio, condiciones normales, pero más agua que sodio. Por eso se llama hiponatremia dilucional, hipervolémica. Puede ser hipocalcemia, puede haber hipomagnesemia, puede haber hiperuricemia, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria e hipoxemia. Así es. Bueno, finalmente, el paciente con falla cardíaca aguda termina haciendo falla multiorgánica y la muerte. Vemos que la falla cardíaca caída del gasto puede ser por perfusión renal, insuficiencia renal aguda, puede producir por congestión, falla respiratoria, insuficiencia hepática por congestión y hipoperfusión, embolia pulmonar, embolia cerebral, etc. Las arritmias pueden también ser gatillantes terminales de un paro, de una muerte. Así es.
Bueno, el 60% de pacientes hospitalizados con falla cardíaca ya están asociados con alteraciones de la función renal, ¿no? Es decir, estos pacientes hacen insuficiencia renal producto de la insuficiencia cardíaca. Se llama síndrome cardiorenal. Dicho sea de paso, hay 5 tipos de síndrome cardiorenal, ¿no? Los que están asociados, digamos, en primera instancia, primero falla cardíaca, que termina siendo falla renal en el tiempo, ¿no? Una falla aguda, una falla cardíaca, una falla renal aguda, puede falla cardíaca crónica que termine haciendo una falla renal crónica también, ¿no? Puede ser que hay enfermedades que atacan a ambos órganos y de forma simultánea, tanto la falla cardíaca y renal se desencadenan de forma simultánea, ¿no? Bueno, hay una serie de mecanismos involucrados en cada uno de estos escenarios, ¿no? La alteración de la función renal se genera con un deterioro rápido de la falla cardíaca. Bueno, ahí vemos los diferentes subtipos de síndrome cardiorenal involucrado, ¿no? B1, daño renal agudo, producto de una falla cardíaca aguda. Tipo 2, forma crónica, que es falla renal crónica. Tipo 3, donde hay una alteración primaria del riñón y genera daño cardíaco producto de la falla renal. Y el tipo 4, donde hay una falla renal crónica que termina generando remodelación del ventrículo izquierdo y falla cardíaca crónica. Y bueno, en el tipo 5 es cuando hay compromiso sistémico, tanto del corazón y riñón en forma simultánea, en este paciente por cualquier tipo de mecanismo involucrado etiológico. La siguiente. Bueno, hay una serie de formas de abordaje, digamos, de la falla cardíaca en el tiempo, ¿no? Ahora último estamos manejando un poco la parte neuromoral y la parte de la cardiotoxicidad que ocurre por los radicales libres de oxígeno. Y se está abordando también con unas intervenciones terapéuticas de tipos de mecanismos alterados. Así. Bueno, son modelos que han cambiado en el tiempo, con importancia. La siguiente. Bueno, ¿qué factores de riesgo hay en la insuficiencia cardíaca? Edad, sexo masculino, hipertensión, hipertrofia ventricular izquierdo, infarto, la diabetes, enfermedad vascular, enfermedad cardíaca, la obesidad. Puede haber tóxicos, medicamentos, como los antineoplásicos, por ejemplo, otros factores de riesgo cardiovasculares menores, la lipidemia, la tabaquismo, alteraciones del sueño, la apnea del sueño, por ejemplo, ¿no? La enfermedad crónica, la hipoalbuminuria puede ser un factor de riesgo cardiovascular ahora, la hiperhomocisteínemia, la actuación del efecto antibiótico, la anemia misma, ¿no? Etc. Hasta el estrés psicológico puede ser un factor de riesgo para hacer problemas cardiovasculares, ¿no? Y la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular con mucho peso. Digamos, 5 veces mayor un paciente diabético, la falla cardíaca, y más, digamos, por los mecanismos involucrados, ¿sí? Están involucrados en la cardiopatía izquierda. La siguiente. Bueno, vemos que la diabetes es una condición que genera mucho daño cardíaco, ¿no? De hecho, es una causa muy importante, mucho peso, y de hecho tenemos en las áreas hospitalarias, en la agencia, diabéticos con problemas cardiovasculares, ya sean infartados o con insuficiencia cardíaca, por una serie de mecanismos involucrados, ¿no? La siguiente. Sintomatología. Vemos síntomas típicos y síntomas menos típicos. Los síntomas típicos: disnea de esfuerzo, disnea prostática nocturna, ortopnea, fatigalidad, tolerancia al nivel de ejercicio. Los síntomas más específicos: circulación yugular, el reflujo hepatoyular, tercer derecho profunda y pesado. Síntomas menos típicos: tos nocturna, incluso pueden simular cuadros de asma bronquial, ¿no? Sibilancias, también asma cardíaca. Y de hecho vemos en los pacientes, a veces en la agencia, pacientes que vienen a las 2, 3 de la mañana con tos, dificultad y sibilancia. Y si ustedes se escuchan un poquito mejor, pueden buscar créditos en las bases. Si ustedes nebulizan a este paciente con broncohilatadores, lo que van a hacer es darle una empujadita más al paciente, ¿no? Realmente estos pacientes no deben nebulizarse, ¿no? Como si fuera un nada. En tu caso, lo que debería hacer es básicamente descongestionar al paciente, de repente colocar diuréticos, con el oxígeno, para poder manejar la congestión pulmonar, ¿no? Hay inducción del apetito, puede haber alteraciones neurológicas de confusión asociadas a hipoperfusión, mareos, síncopes, bueno, puede haber alteración abdominal. Otros signos menos específicos: el aumento del peso, que en los miembros inferiores, la taquicardia, la taquicardia, la hepatomegalia, la citis, por ejemplo, ¿no? Que son los síntomas menos específicos, que son también resultado de la congestión sistémica.
La siguiente. Doctor, ¿por qué se le daría diuréticos? ¿El gasto cardíaco no está disminuido? ¿No sería A ver, cuando estamos en un estado de congestión, pero que hay una fase de descompensación o congestiva, existe una sobrecarga de volumen en estos pacientes. ¿De acuerdo? Parte del tratamiento es directo, es una falla aguda, ¿no? En la falla crónica, bueno, tiene otra forma de esquema de manejo, pero parte de ellos los diuréticos. En estos pacientes, de hecho, no solamente dar diuréticos, hay que restringir agua y sodio. Porque estos pacientes reabsorben agua y sodio abundante del riñón, por eso que se llenan de líquido, ¿no? El paciente con falla cardíaca tiene edema, congestión pulmonar, derrame pleural, ascitis. Lo que tenemos que hacer es restringir líquidos y colocar diuréticos, parte del manejo. Cuando el paciente ya está compensado, bueno, ya no se necesita diuréticos, se maneja la parte neurohumoral, ¿no? Pero diuréticos en la falla cardíaca aguda son importantes, centrales en el tratamiento. Siguiente. Bueno, los síntomas vinculados, la dificultad singular, la línea de esfuerzo, la edema en los superiores, el siguiente, la apopnia, la línea parasítica nocturna. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos en los pacientes en la parte de la historia clínica? Tengo que hacer un buen interrogatorio, ¿no? Preguntar sobre los síntomas, disnea, falta diaria, agitación, algunos pacientes con agitación, vamos a buscar si hay dolor torácico, palpitación, ¿no? Si hay síncope, si hay ortopnia, si los pacientes toleran el decúbito, preguntar si cuando se acuestan les falta el aire o tienen que utilizar varias almohadas para poder, digamos, dormir tranquilamente. Si es que en la noche se levantan bruscamente faltándole el aire, tienen que sentarse para aliviar su disnea, ¿no? Y puede que estos pacientes a veces terminen en emergencia por esa disnea parasítica nocturna. Entonces son síntomas importantes que hay que preguntar y saber preguntar, ¿no? No solamente decir, oye, señor, ¿usted se detecta la noche falta el aire? Sí, pero hay que ver si estos síntomas se alivian estando en el cúbito o estando sentado, porque la mayoría de esos pacientes alivian su disnea estando sentados. Si sientan al borde de la cama, juegan los pies, eso reduce el volumen de retorno, teniendo menor congestión en el paciente. Y pues que el simple hecho de sentar, poner los pies abajo, genera una mayor mejoría en el transcurso de los minutos. A los 30 minutos el paciente ya está mucho mejor, pero algunos pacientes no se alivian. Algunos pacientes pueden que este compromiso sea tan grave que tengan que dormir sentados, ¿no? Porque ya están en estadios muy avanzados de la enfermedad. Entonces son síntomas de congestión a nivel pulmonar o falla cardíaca isquémica, ¿no? Eventos vasculares, por ejemplo, enfermedad coronaria, se ha tenido antecedentes de infarto, se ha tenido colocado stent, o se le han hecho un bypass, ¿no? Enfermedades valvulares, se ha tenido reumática, por ejemplo, ¿no? Si es fumador, si usa cocaína, marihuana. Perfil de riesgo, sobre enfermedad de tabaquismo, hiperlipidemia, hipertensión y diabetes. Si en la familia alguien ha tenido infartos a edad precoz, ¿no? Si hay antecedentes familiares de hipertensión y de diabetes. Bueno, y también hay que preguntar si está haciendo un tipo de tratamiento y si cumple con el tratamiento, ¿no? La siguiente. Bueno, otras partes importantes, el examen físico, la historia clínica, el nivel de conciencia, el estado nutricional, el peso, hay que pesar y tallar el peso a estos pacientes, porque a veces requieren tratamiento, ¿no? Diurético, hay que manejar de acuerdo a la variación de peso en el tiempo, ¿sí? Pulso, la frecuencia, el ritmo, si es regular o irregular, si es arrítmico o rítmico, hay que ver si hay signo de sobrecarga de fluidos, si hay intersingular, si hay reflujo hepatoingular, si hay edema en los inferiores, tobillos. Si el paciente está echado, hay que buscar el edema en la región sacra, ¿no? Porque puede ser que en el estado horizontal puede que no haya edema en los miembros inferiores, hay que buscar edema en la zona mayor de clínica, ¿no? Los pulmones, evidentemente, hay que escuchar si hay, estertores, si hay derrame pleural, signos de derrame pleural, y en algunos casos puede haber represiones clásicas, la represión de Cheyne-Stokes, ¿no? La represión de Cheyne-Stokes es una respiración que empieza con hipoventilación, se empieza a hiperventilar, después otra vez hace un periodo de apnea. Son alternaciones entre fases de hiperventilación o fases de apnea, ¿no? La represión de Cheyne-Stokes se ve en insuficiencia cardíaca, también se ven problemas neurológicos, ¿no? Puede ver que el paciente esté con taquipnia, puede haber sibilantes, como digo, en la auscultación. En el corazón, pues hay que buscar, uno, el choque de puntas, si está desplazado hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Si hay galope, si hay calzotrullo, si hay frote, etc. Todo lo que corresponde a la visión cardiovascular. Así es. Bueno, síntomas de falla cardíaca: compresión pulmonar, ortopnia, disnea parasítica nocturna, tos no continua, edema agudo del pulmón.
Síntomas gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómito de otro, distensión. Congestión sistémica, edema, ascitis, hepatomegalia, fatiga. Y bueno, puede haber síntomas de hipotensión, por ejemplo, la fatiga, la frialdad intestinal, la cianosis, la palidez, diaforesis y palpitación. Síntomas renales, puede haber oliguria y pituria. Así es. Bueno, los síntomas importantes, no esfuerzo, autopsia, pulmonar, congestión sistémica y bueno, también puede haber síntomas de bajo volumen minuto, mastenia, fatiga, mareo, sudoración, bradicitia, confusión, somnolencia, palidez y cianosis. Así. Si nos puede ver, la parte de la especie general, mencionamos, puede haber hipotensión en casos extremos, hipertensión en casos iniciales, receptores irritantes, mismo de galope, para así, y la inclusión de la clase. Así. Bueno, tenemos todas las sintomatologías, síntomas típicos, a la izquierda, síntomas y signos típicos también en la obra. ¿No? Aquí digo estos síntomas típicos porque son los que nos van a servir, tienen mayor sensibilidad y especificidad para identificar y diagnosticar la insuficiencia cardíaca. ¿No? Evidentemente, cuando tenemos alteraciones claras de la función cardíaca, los síntomas y síntomas no son cruciales para el diagnóstico. La siguiente. Bueno, en ensayos extremos puede haber un cuadro que se llama caquexia cardíaca. Pueden estar los criterios, por lo general, criterios antropométricos, criterios laboratoriales. Así es. Bueno, ¿cómo hacemos diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Usamos los criterios de Frank, ¿verdad? Tenemos los criterios mayores, criterios menores, línea para una autopsia, individual, espectros universales, pulmonares, cardiomegalia, o sea, choque atrasado, o una reflectora que te identifique el corazón grande, o el índice cardiotorácico, edema de un pulmón, con congestión pulmonar hasta arriba, tercer ruido, incrementa la presión venosa central. Normalmente no vamos a poder hacer este tipo de procedimiento porque indica colocar la presión venosa central, pero si es que el otro día del paciente podríamos ver si tiene más de 16 centímetros lo que es congestión sistémica, ¿no? Reflujo hepatoingular. Y criterios menores, el edema mayoral, tos nocturna, hepatomegalia, derrame pleural, disnea, tos con esfuerzo y taquicardia. El diagnóstico se establece con dos criterios mayores o dos menores más un mayor, ¿no? Entonces, un criterio importante es cuando el paciente disminuye 4.5 kilos en 5 días con tratamiento. Es un criterio adicional, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos. Factores desencadenantes. Ya sabemos, infecciones, anemia, embarazo mismo, ¿no? El hipertiroidismo, exceso físico, exceso de elementos, incluyendo de corpo, ¿no? Arritmias, las miocarditis, infecciones del corazón, miocarditis, la endocarditis infecciosa, por supuesto, no hay un buen control de la hipertensión, los infartos, la embolia pulmonar, fármacos, POC, la fea renal, la insuficiencia hepática reciente. Evidentemente, la mala adherencia al tratamiento, ¿no? Bueno, causas de insuficiencia cardíaca, hepatitis isquémicas, infartos, complicaciones de infarto agudo miocárdico, hipertensión, las arritmias, como la fibrilación auricular, ¿no? Las valvulopatías, ya sea estenosis o insuficiencias, las endocarditis, la disminución de aorta, también, sobre todo en la aorta proximal, ¿no? Miopatías, con la cardiopatía por pacto, la miocarditis aguda, las insuficiencias como la sepsis. La sepsis puede producir una cardiodepresión por marcadores neuromorales, ¿de acuerdo? O suspinas o interleuquina 1 que producen daño al corazón, ¿no? Entonces, miocardiopatía por sepsis, ¿no? Embolismo pulmonar, lo siguiente. Bueno, ¿cómo hacemos diagnóstico de etiología? Una coronaria, un infarto, evidentemente el electrocardiograma y las enzimas cardíacas son importantes. La hipertensión arterial es un diagnóstico sencillo de evaluar. Las valvulopatías, por ejemplo, que sean por estenosis y por insuficiencia, requieren un estudio ecocardiográfico. Las miocardiopatías, cualquiera de las formas de miocardiopatía requieren solamente estudios ecocardiográficos. Y así, una serie de alteraciones, digamos, sistémicas. Así es. Bueno, ¿cómo clasificamos la falla cardíaca? Ya hemos dicho que hay un montón de clasificaciones y hemos mencionado una clasificación que es la FED, ¿no? Y la que está vigente actualmente.
Las otras formas de clasificación podrían ser útiles en algunos escenarios de pacientes. La falla aguda y la crónica, recordemos que hay diferencias importantes en la forma aguda de presentación y en la forma crónica. Si es compromiso derecho, compromiso izquierdo, por ejemplo, los izquierdos están vinculados a disfunción del ventrículo izquierdo, por ejemplo, un infarto, una cardiopatía hipertensiva, ¿no? Y si es derecho, por ejemplo, un paciente que tiene embolia pulmonar, que tiene un EPOC, que genera daño a nivel de las cavidades derechas, que son los responsables del famoso cor pulmonar crónico, ¿no? Cor pulmonar crónico es una insuficiencia cardíaca derecha vinculada a una patología pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces hay falla cardíaca de gasto alto y de gasto bajo. Si tenemos un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, es decir, el corazón no aporta lo que el cuerpo le da, pues llamamos insuficiencia cardíaca. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene, por decir, en el caso de escenario clásico es el corazón no da por lo que requiere el paciente? Pero ¿qué pasa si el paciente tiene un requerimiento mayor de lo que se necesita? Entonces el corazón no le está dando, a pesar que estructuralmente está bien, el cuerpo requiere mayor aporte de componentes, nutrientes, oxígeno, glucosa, etc., para funcionar. Eso ocurre, por ejemplo, en algunos casos como el hipertiroidismo, ¿no? En hipertiroidismo, el requerimiento energético sistémico es tan alto que el corazón no es suficiente para aportar lo que le demanda. O la anemia, por ejemplo. Para un paciente que tiene anemia, el corazón tiene que dar más para poder generar más vueltas de sangre para aportar la misma cantidad de oxígeno con menos hemoglobina. ¿De acuerdo? Entonces a eso llamamos de gasto alto. ¿Ok? La forma sistólica o diastólica. Una forma sistólica es que el paciente tiene dificultades para contraer el corazón. Por ejemplo, un infarto. Una parte del corazón tiene un infarto, no se contrae con la misma fuerza, entonces eso genera dificultades en la respiración, se llama forma sistólica. Y la forma diastólica, por ejemplo, es una cardiopatía hipertrófica. El corazón está tan engrosado que tiene dificultades en la relajación. La forma diastólica. La forma anterógrada, la forma retrógrada, que va a depender mucho de a dónde existe la mayor resistencia. Si es la mayor precarga, pues que hay una mayor postcarga. Y hay la clasificación funcional, ¿no? La clasificación de la liga. Y bueno, la última que es la asociada FE, ¿no? La FE reducida, la FE normal, la FE ligeramente reducida y la FE con mejorada, ¿no? La siguiente. Bueno, la NIJA de la clasificación funcional es en estos niveles, clase 1, 2, 3, 4. Clase 1 sin limitaciones, la clase 2 hay leve limitación de actividad física, no hay síntomas de reposo, y la actividad física ordinaria produce algo de disco. La clase 3, los pacientes ya tienen, digamos, una serie de limitaciones de actividad física de vida diaria, ¿no? No pueden ir a trabajar, no pueden ir a comprar pan, ¿no? Pero en reposo están sin síntomas. La clase 4, pues el paciente ya tiene disnea de reposo, es decir, de la condición funcional de la NIJA, lo siguiente es lo mismo. Este según el FEI, que he mencionado, FEI reducida a menos 40, FEI reducida de 41 a 49, FEI preservada más de 50, y la FEI mejorada más de 10 puntos sobre pasar previo, si este es el primer fallo. La siguiente. La aguda y la crónica. La aguda suele ser de pocas horas a días, y la crónica pueden tener de cardiopatías de larga evolución o crónicas que tenían daño progresivo en el tiempo. Así tenemos las formas agudas, ¿no? De rápida producción de gasto cardíaco, hipotensión arterial sin edema periférico, no se desarrollan mecanismos compensadores, ¿no? Y muchas de las formas crónicas pueden terminar reagonizando, ¿no? De hecho, el 73% de los casos es producto de una reagonización. Y hay, en unos casos, nuevos episodios del 7%. Las formas crónicas son las que progresan de forma lenta en el tiempo, así, de cambios evidentemente de remodelación. En la fisiopatía de la forma aguda, existen varios mecanismos, ¿no? El paciente que tiene una falla cardíaca crónica previa, con descompresión por una serie de factores gatillantes, o tiene un evento agudo, reciente, nuevo, que genera el daño cardíaco agudo, ¿no? Se produce una conmoción pulmonar y conmoción sistémica. Las reacciones de la parte neuromoral han tenido menos efectos en la remodelación cardíaca en este paciente. Así. Bueno, todo esto es un desarrollo neuromoral que también ocurre en el paciente con falla cardíaca aguda, pero obviamos en este caso que no hay remodelación cardíaca.
es casi lo mismo que la falla cardíaca crónica, pero con toda la parte neuronal sin, digamos, remodelación cardíaca. Así. Bueno, pues, la síntoma de la forma aguda, síntomas típicos, clásicos mencionados, síntomas específicos, que son similar al flujo vascular de galope, estudio desplazado, supracardíacos, las formas menos típicas, lo que hemos mencionado previamente. Entonces, en la forma aguda, cuando es rápido, hablamos de síntomas de falla cardíaca, resulta en necesidad de tratamiento. Y de hecho, la mortalidad es mayor en estos pacientes con falla cardíaca aguda, ¿no? Resultan de una falla de descompresión aguda, de nuevo, como te digo previamente, y la descompresión previa. O a veces es la evolución natural de la enfermedad. Es decir, un paciente que tiene una falla crónica, que ya no da más, y su corazón se ha ido cada vez alterando progresivamente en el tiempo, y en un momento que está en un estado de shock cardiogénico y edema agudo pulmón por descompensación aparentemente aguda, que es la evolución natural de esta falla cardíaca, ¿no? Paciente. Puede haber perfiles clínicos de falla cardíaca aguda, paciente. Hay diferentes formas de presentación. Y esta es una clasificación de la falla cardíaca aguda, ¿no? En función de dos parámetros: el parámetro de perfusión y el parámetro de congestión. Cuando hablamos de congestión, le llamamos húmedo también, ¿no? Esta variable. Si es un paciente húmedo o no, sí o no perfundido, ¿no? Entonces, se forman 4 grupos, ¿no? Según si hay o no perfusión, ¿no? Y según haya o no congestión, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos un paciente en el cuadro A, donde hay nuestro paciente está perfundido, digamos caliente, perfundido, ¿no? Y si seco, no está congestionado, ¿no? Es un paciente sin hipoperfusión y sin congestión. Es un paciente normal en realidad, no requiere un tipo de tratamiento. Tal vez podemos manejar la parte neurohumoral en estos pacientes. En el momento están compensados. En otro extremo es un paciente frío, es aquel paciente que está usualmente hipoperfundido y está húmedo. Probablemente es un paciente que está congestionado. Estamos en un escenario de un paciente con shock cardiogénico. El shock cardiogénico es un paciente que ya no da más su corazón, por lo tanto genera gran congestión. Y como está chocado, está hipoperfundido también. En estos casos es el estado extremo de una falla cardíaca, el cual es muy difícil el manejo, porque requiere vasopresores, requiere inotrópicos, y no podemos utilizar diuréticos en un paciente que dice que es una falla aguda, porque si yo pongo diurético a este paciente voy a producir mayor hipotensión. Entonces, estos pacientes requieren un manejo de cuidados intensivos. A veces tenemos que intubar al paciente porque la gran congestión pulmonar, que es una gran falla respiratoria en estos pacientes, que requiere apoyo ventilatorio. Entonces, estos pacientes son pacientes muy críticos, ¿de acuerdo? Los otros escenarios son un poco más fáciles de manejar. El paciente caliente húmedo es un paciente que está perfundido adecuadamente, es decir, no está chocado, pero está congestionado, está húmedo. En estos pacientes sí funcionan los diuréticos, ¿verdad? Cuando está congestionado, yo restringo agua, restringo sodio, le pongo diuréticos, el paciente debería mejorar. No requiere vasopresor. En otro extremo está el paciente frío seco. Aquí hay el paciente frío seco es el paciente que está hipoperfundido, pero está deshidratado. Estos pacientes podrían responder temporalmente a la reposición de fluidos, a pesar de que tienen falla cardíaca. Estos pacientes están deshidratados, pero están adecuadamente perfundidos, ¿de acuerdo? No tienen, vamos a ver. El paciente frío seco es el paciente que no tiene hipotensión, no tiene, digamos, hipoperfusión, pero sí está, digamos, sin congestión. Estos pacientes pueden responder a fluidos de forma adecuada, a pesar que tienen falla cardíaca, ¿no? Entonces podrían mejorar el estado de perfusión. Así es. Bueno, yo sé que esto da un montón, pero hay mucha fisiopatología para que entiendan después con el tiempo, entenderán por qué se da tal o cual tratamiento, ¿no? Pues es una clasificación de Forrester, que es lo mismo que hemos mencionado previamente, ¿de acuerdo? Solamente que en estos casos incluyen algunas variables hemodinámicas, ¿no? Según enfocar el índice cardíaco para poder medir el gasto cardíaco y la presión arterial pulmonar. Pero recordemos que también utilizan las dos variables clínicas que son de perfusión y de congestión, ¿de acuerdo? Utilizan adicionalmente variables ecocardiográficas. Así. Bueno, ahí tenemos esa misma clasificación utilizando las variables ecocardiográficas, ¿de acuerdo? Sí, ya no nos vamos a meter en ese tema. Bueno, estos son signos de clasificación de Forrester, también lo mismo con la
medidas ecocardiográficas de estos pacientes. Así. Y te dice, voy a regresar un poquito. Según estas variables ecocardiográficas, uno también puede saber cómo tratar al paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene un índice cardíaco incrementado, ¿no? La presión incluye la terapia renal disminuye. Estos pacientes pueden ser tributarios de beta bloqueadores porque no hay buena congestión pulmonar. Porque la presión incluye en la arteria pulmonar menos de 18, es decir, no hay congestión pulmonar. ¿De acuerdo? Estos pacientes con beta bloqueadores es suficiente y son los que manejan la parte neuromoral de la parte simpática. ¿No? Pero ¿qué pasa cuando el índice cardiovascular está disminuido? El índice cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco está disminuido en 2.2. La presión en cuña está incrementada, así que aquí hay una mayor congestión pulmonar. Estos pacientes requieren inotrópicos porque tienen caída del gasto. No hay buena fuerza de contracción miocárdica, ¿no? Por tanto se congestiona el pulmón. Entonces requiere inotrópicos para mejorar la fuerza cardíaca, ¿verdad? Requiere vasodilatadores porque tiene que reducir la congestión pulmonar versus el contenido que tiene. Se puede utilizar diuréticos también en algunos casos si es que la presión está normal. Pero si la presión no ha mejorado, no es posible utilizar este tipo de tratamientos para descongestionar al paciente. ¿De acuerdo? Entonces podemos utilizar otras maniobras, otras herramientas para la bomba de contraposición aórtica, que es una bomba que se mete en el corazón, en la arteria aorta, para mejorar los niveles de presión. Entonces es un tratamiento de último rescate que ocurre en los pacientes que están en estado terminal. Bueno, y hay otras formas de presentación clínica, ¿no? En la falla cardíaca aguda, que utilizan las variables ecocardiográficas, la clasificación de Forrest. La siguiente. Bueno, hay una clasificación de Philip-Kimball, que es una clasificación que está asociada a una falla cardíaca aguda en un paciente con infarto. ¿De acuerdo? Y la Philip-Kimball nos dice que en Philip 1 no hay falla cardíaca, no hay signo de congestión pulmonar. En el Philip 2 ya hay crépitos en las bases pulmonares. En el Philip 3 el paciente tiene crépitos, gran parte de compromiso pulmonar con edema del pulmón. ¿De acuerdo? Entonces el crépito hasta arriba, que el paciente no está chocado. Y el Philip 4 es el paciente que tiene crépitos todo el pulmón y adicionalmente está chocado. ¿Ya? Es un paciente muy grave. Lo siguiente. La mortalidad también es altísima, ¿no? Factores precipitantes de la insuficiencia cardíaca aguda, que están todos, coronarios, POC, falla renal, hipertiroidismo, el embarazo, las cirugías, fármacos, etc. Así es. Bueno, la falla cardíaca aguda, la crónica, perdón, tiene una evolución más o menos esperable, ¿no? Aunque en los últimos tiempos ya inicialmente hablamos de que había paciente asintomático, factor de riesgo, ¿no? Paciente sintomático ya con lesiones estructurales en el corazón, el paciente sintomático con lesiones estructurales, el paciente ya tiene clínica de falla cardíaca. Pero ahora, cuando hablamos de un paciente que tiene factor de riesgo y no tiene signos ecocardiográficos de descompensación cardíaca, entonces sí estamos hablando de una forma de insuficiencia cardíaca en realidad, ¿no? O sea que el paciente que tiene riesgo de hacer una descompensación cardíaca. Entonces, en algún momento, este paciente va a tener, digamos, sintomatología de falla cardíaca. Entonces, este paciente debe considerarse con una falla cardíaca en estadio bajo, ¿no? Y es lo que se La idea es detectar a estos pacientes para poder intervenir en fase precoz y evitar que terminen haciendo clínicamente o sintomatología de falla cardíaca. Así. Bueno, lo que estaba diciendo en su momento, ya a esos grupos de pacientes llamamos pre-insuficiencia cardíaca, riesgo de insuficiencia cardíaca, deben ser manejados todos los factores que generan la falla cardíaca. Así. Bueno, esa es la evolución clásica en un paciente con falla cardíaca crónica, en esos estadios mencionados, primero el factor de riesgo, después hay alteraciones ecocardiográficas sin sintomatología, después ya existe sintomatología con rehospitalizaciones y finalmente en el estadio D cuando los pacientes han estado avanzados en el tratamiento. Bueno, vemos la forma como evoluciona, el riesgo de falla cardíaca, ya existen alteraciones importantes en el corazón, después hay una regulación cardíaca, después ventricular, después se forma la sintomatología clásica al final de la paciente. En realidad la falla cardíaca es una enfermedad que empieza mucho antes de que genere sintomatología. ¿Okay? Es lo mismo, hay que manejar
todos los factores de riesgo que hacen falla cardíaca y manejar la pre-insuficiencia cardíaca. Así es un paciente con falla cardíaca elevada, con gasto elevado, ¿no? El hipertiroidismo, el PIB, la sepsis también, las fístulas arteriovenosas son situaciones que producen falla cardíaca de gasto alto. Así. Bueno, el gasto disminuido, las cardiopatías isquémicas, hipertensión, las cardiopatías dilatadas, las cardiopatías hipertróficas, la miopericarditis, etc. La siguiente. Bueno, vamos a la prueba de ahora la siguiente. La izquierda-derecha. Las izquierdas que no tienen falla cardíaca hacen congestión pulmonar y la falla cardíaca derecha hacen congestión sistémica. ¿De acuerdo? Yugular, flujo hepatocular, hepatomegalia, edema. La falla cardíaca izquierda hace línea de esfuerzo, ortopnia, tos, sibilancia, secreto, etc. ¿no? Derrame pleural. Así. Bueno, sistólica y diastólica, del lado derecho, es la cardiopatia hipertrófica, donde hay una dificultad en la relajación, la falla tipo diastólica. Izquierda, la gran dilatación de cavidades, no hay hipertrofia en la izquierda, entonces el corazón no tiene buena contractilidad, se llama falla tipo sistólica. Es decir, según Feria, eso ya lo sabemos, el siguiente. Bueno, sabemos qué es. Empezamos, un paciente tiene estos síntomas, tiene esfuerzo, tiene la paroxismo nocturna, entonces sospechamos insuficiencia cardíaca, le pedimos algunos exámenes, el electrocardiograma, la plaquita de tórax, con estudios básicos, y podemos medir algunas sustancias que se alteran en la falla cardíaca, ¿no? El PET natriurético auricular, que es un biomarcador de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, si encontramos alteraciones, evidentemente hacemos una ecocardiografía para poder identificar qué tipo de FEBI es el paciente, ¿no? Según el tipo de FEBI, estamos del tipo, también la severidad, evidentemente, la causa de la falla cardíaca mediante la ecocardiografía, ¿de acuerdo? Y según eso podemos ya idear un plan de tratamiento según el tipo de falla cardíaca que tiene el paciente, que puede ser un estudio de ecocardiografía. Cuando está normal, pues hay que considerar otro tipo de patología. Si el paciente tiene disnea, de repente no es de corazón, el PPO natriurético auricular está normal, hay que pensar que la disnea es de disco respiratorio. Así. Bueno, hay el signo de congestión tisular y el signo de congestión intravascular. Tiene ciertas indicaciones terapéuticas, como vamos a hacer más adelante. Síntomas clínicos de congestión tisular, edema, estertores, ascitis, biomarcadores como SA125 y otros marcadores nuevos que han salido, ¿no? Imágenes en la radiografía de tórax, congestión, ecografía pulmonar, por ejemplo, también se puede utilizar la tomografía de tórax y análisis de cabeza de tórax. Y la congestión intravascular, que son la infección yugular, la neuropatía yugular, la ortopnia, ¿no? La presencia de ruido, la endopnia, biomarcadores como el PET auricular, la hemoconcentración, bueno, una serie de imágenes como el cuerpo recibe. Estos parámetros tienen inclusive coordináticos laterales para evaluar la falla cardíaca. Entonces hay una serie de parámetros que podemos evaluar tanto clínicos como laterales para evaluar tanto la parte de congestión periférica, tisular y la parte de congestión pulmonar. La siguiente. No nos vamos a meter más. ¿Qué examen le pedimos a un paciente con falla cardíaca? Nos dice el PET natriurético auricular o el PRO-BNP también, el electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿no? El ecocardiografía básica nos va a permitir ver el FEBI y la etiología de la falla cardíaca, la placa y todas las variedades de congestión pulmonar tisular que tiene el paciente, y algunos análisis de sangre. Por supuesto, necesitamos ver cómo está la URI de la creatinina, el hemograma, cómo está el perfil tiroideo, porque acá es un hipertiroidismo, ¿cierto? Si tiene diabetes, se le medir la glucosa, la hemoglobina glucosilada, de repente hay que medir el izquierdo, que también ahora último tiene mucha importancia para ver sobre todo la anemia ferropénica, y bueno, todos los marcadores o biomarcadores, entre ellos el CA125, que también puede incorporarse. Así es el plan de trabajo que mencionamos, esa orina. También puede hacer estudios para unas enfermedades específicas, ¿no? Para, por ejemplo, para miocarditis, uno puede hacer estudios, por ejemplo, para dosaje o anticuerpos contra el Chagas o contra oxaquiridos, que son causantes de miocarditis y causantes de cardiopatía dilatada, ¿no? Perfil lipídico también.